Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del turismo, del vocabulario del turismo. Lo que vamos a estudiar es las colocaciones léxicas y dentro del marco de este vocabulario sobre el turismo. Lo vamos a hacer a partir de un texto, leeremos el texto, veremos las palabras complicadas, haremos un ejercicio de comprensión lectora como siempre, como viene siendo costumbre, y después, os haré la explicación de gramática y vocabulario. Por último tendréis unos ejercicios para que podáis repasar los contenidos que hemos estudiado. Y ya está. Entonces, cuando queráis empezamos la lectura del texto. Roommate se va a la playa. La cadena hotelera de Sarasola se lanza al resort. La cadena española de hoteles urbanos se lanza al mercado vacacional con la vista puesta en Canarias, Baleares, Costa Mediterránea y Riviera Maya. La cadena hotelera Roommate, fundada y presidida por el empresario Quique Sarasola, Madrid 1963, se ha caracterizado desde su nacimiento por ser una cadena urbana. Sus hoteles están en el centro de las ciudades. Es el santo y seña de la marca. Sin querer perder esa esencia, la empresa quiere ahora tener vistas al mar. Vamos a dar el salto a la playa, al mercado vacacional, anuncia Sarasola. Los planes son ambiciosos. Manejaremos un portafolio de una docena de hoteles con cerca de 2.000 habitaciones. En Canarias, Lanzarote, Tenerife, Las Palmas, Baleares, Ibiza, Mallorca, la costa catalana, la andaluza y la Riviera Maya mexicana. Con 23 hoteles ya en marcha en 12 ciudades de España, Europa y América y con planes para abrir otra decena más, Sarasola piensa que es el momento de lanzarse a otro mercado. ¿Por qué? Primero porque la cadena está yendo muy bien, afirma. Tras la crisis y tras refinanciar su deuda, facturamos 53 millones en 2015 y cerraremos en 2016 con entre 70 y 72 millones de facturación. Un 32% más. Además, la ocupación media de la cadena se mantiene por encima del 87% y el precio medio por la habitación ha pasado de 117,1 euros a cierre de 2015 a 128,78 euros el pasado mes de agosto. El empresario espera cerrar 2016 por encima de los 133 euros, un 14% más. Baleares y Canarias. La segunda razón para lanzarse a la primera línea de playa es porque el cliente lo pide, asegura Sarasola. Muchos clientes me dicen, oye, ¿cuándo vas a tener algo en la playa? ¿Roommate no tiene algo en Ibiza? ¿Casado con un canario no tienes algo en Canarias? La intención es contestar a las preguntas afirmativamente ya en el próximo verano, con al menos 2 hoteles, uno en Baleares y otro en Canarias. A eso seguirían otros proyectos en la costa andaluza, la catalana y la Riviera Maya, hasta sumar, si salen todos, 2.000 habitaciones más a las más de 150 de 1.500 que ya tiene la cadena. Según afirma el empresario en su despacho en Madrid, una vez saneadas las cuentas de la empresa, la financiación no es un problema. Su modelo consiste en seleccionar un establecimiento, reformarlo y redecorarlo. El interiorismo, con la colaboración de diseñadores de primer nivel, es una de sus señas de identidad, por cuenta del propietario, y gestionarlo pagando un alquiler garantizado durante 25 o 30 años. La clave del éxito, según asegura, es el trato y la atención al cliente, escucharle y atenderle al 100%. Eso no va a cambiar en los nuevos roommate playeros. Nosotros queremos seguir haciendo lo mismo, atendiendo al cliente, oyendo lo que necesita. Nuestra base, las 3 Ds. Dormir, ducharse y desayunar. Van a seguir siendo igual, pero a los nuevos les vamos a meter ese componente más de playa, de ocio que hasta ahora no tenemos porque estamos en el centro de las ciudades. Sarasola se fija en una cadena de resort de lujo que le encanta, Aman Resorts. Me gustaría ser el lujo asequible de los Adam, es decir, dar ese punto distinto que ya da a Roommate de buen servicio, buena calidad, buen precio y ahora metiéndonos en todo lo creativo y toda la diversión del mundo de playa.
Pues bien, este es el texto dedicado al plan de esta cadena de hoteles. Pues bien, como veis, no es un texto extremadamente complicado. Lo que vamos a hacer es dejar un espacio de unos 5 o 10 minutos, o bueno, todo lo que necesitéis para hacer el ejercicio de comprensión lectora. Y cuando hayáis acabado, pues como siempre le dais al play y comentaremos las palabras que os he marcado como interesantes, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos de aquí un ratito. Hasta ahora. Bien, ¿qué tal ha ido? Espero que no haya habido ningún problema. Realmente estos ejercicios no son muy complicados. Pues bueno, empezamos con la primera palabra que he marcado que conviene mencionar. Estamos hablando de la palabra del verbo lanzarse. En alguna ocasión lo hemos comentado. Lanzar un producto es incorporarlo en el mercado, es iniciar un producto o hacer una campaña publicitaria para promover una cosa nueva que no estaba en el mercado antes. En este caso, un nuevo tipo de hoteles destinados a estar en la costa. El texto indica que la cadena de hoteles Roommate se caracterizaba por ser una cadena hotelera urbana, o sea que estaba en las ciudades, pero que ahora se va a expandir por las costas, tanto de España como de México. Justo después del verbo lanzarse tenemos la palabra mercado, ¿no? Se lanza en el mercado vacacional, en un nuevo campo de negocios, que es en el de las vacaciones, destinado a la playa. Después os he marcado otra palabra que acabo de utilizar, que es cadena, una cadena urbana. Decíamos que los hoteles Roommate son urbanos, están dentro de las ciudades y que forma parte de una cadena. Una cadena es cuando un comercio o un hotel tiene representación en muchas ciudades o en muchos países diferentes. Por ejemplo, una cadena de hoteles muy importante son los Hiltons, están en todas partes.
y pertenece a la casa Hilton. Una cadena de cafeterías puede ser el Starbucks, o una cadena de restaurantes de comida rápida, pues el McDonald's, que está en todas partes. Pues continuemos. Después he marcado la palabra saneadas, que viene de sanear. Sanear es un sinónimo de limpiar las cuentas de la empresa. En el texto está hablando de términos económicos de sus cuentas. Las cuentas necesitan ser limpiadas, y una vez que se hayan solucionado los problemas económicos, la financiación para hacer estos hoteles no será ningún problema. Sanear tiene un matiz de reparar las cuentas, ¿no? Cuando has saneado tus cuentas puedes empezar a ahorrar o puedes empezar a invertir. Y por último aparece la palabra resort. Un resort es una combinación de un hotel con una variedad de actividades recreativas, como por ejemplo piscinas. Una estación turística o complejo turístico es lo que sería en inglés un resort. Y es un lugar diseñado para las actividades turísticas orientadas a la relajación, la diversión, especialmente durante las vacaciones. Por ejemplo, con spa y con actividades organizadas y programadas. Pues bien, ya hemos acabado un poco con el vocabulario que quería mencionar, pero vamos ahora con la gramática y el vocabulario destinado al turismo. Empezamos con el concepto turismo. El turismo muchas veces viene acompañado de un adjetivo para indicar el tipo de motivación. Por ejemplo, yo puedo decir turismo arqueológico, turismo para visitar ruinas arqueológicas, ¿no? Por ejemplo, ir a ver la Cova de Altamira, o cultural para ir a ver museos. Por ejemplo, si yo voy a Roma, generalmente voy por un turismo cultural para ver pues museos y ruinas romanas. Turismo, por ejemplo, gastronómico, por ejemplo el español, ¿no? Porque es muy importante la comida. O si voy a Portugal, además de hacer turismo cultural, intentaré comer o beber en restaurantes, porque la gastronomía es muy importante en su cultura. Se puede incluso, esto es mucho más feo, hablar de turismo sexual, ¿no? Hay gente que va a países poco desarrollados para practicar este tipo de turismo ilegal generalmente en sus países. O, por ejemplo, termal, para relajarse en aguas termales, etc. Un ejemplo que se ha lexicalizado sería turismo rural, que también se puede llamar agroturismo, que es un turismo pues para estar en el campo con animales, etc. Y es muy popular también en España. También el concepto turismo puede ir acompañado de la preposición de y un sustantivo. Indica la motivación de ese tipo de turismo. Por ejemplo, yo puedo decir hablar de un turismo de aventura, un turismo motivado para hacer deportes de aventura, o turismo de sol y playa, por ejemplo, en la costa mediterránea. Puedo hablar de cicloturismo para referirme al turismo de aventura, ¿no? En este caso para hacer paseos en bicicleta, cicloturísticos. Cuando yo hablo de turismo activo, estoy hablando de este tipo de corriente turística para hacer actividades deportivas, por ejemplo, pues para ir en bicicleta, para hacer rutas a pie, para hacer deportes acuáticos, etc. Después hablaríamos del concepto turista. Podemos hablar de turista o utilizar una serie de sinónimos. Por ejemplo, viajero. Un viajero tiene unas connotaciones más positivas que un turista. Un viajero se preocupa por ver profundamente el país que va a visitar y ver las costumbres, adentrarse en ellas. O un forastero, que es una persona que es foránea del lugar. Un caminante, que muchas veces está relacionado pues con un turismo religioso, por ejemplo, el Camino de Santiago en España.
un visitante, alguien que visita, ¿no? Los visitantes de un museo, o un peregrino, que esta es la palabra más habitual para lo que hemos dicho, para un turismo religioso. Lo mismo tenemos con el término ruta o camino. Hay un amplio repertorio de términos referidos a este concepto. Por ejemplo, cuando yo hablo de itinerario, estoy hablando pues algo más técnico, una ruta, ¿no? Hay que seleccionar el itinerario que recorrer, por ejemplo, en una ruta rural, o un itinerario por una ciudad, ¿no? En un mapa miro el itinerario para ir a donde yo quiera ir. O un recorrido sería lo mismo. Un recorrido en bus, por ejemplo. Un recorrido en bicicleta. El camino sería generalmente religioso, ya hemos hablado del Camino de Santiago. Un circuito está muy habitualmente utilizado por los viajes en autocar o rutas organizadas, cuando contratas una ruta y la ruta está organizada donde hay un guía, habla de circuito. O simplemente ruta, que es el más habitual, ¿no? El más productivo y que tiene muchísimas combinaciones. Algunas de ellas reflejan pues las motivaciones. Por ejemplo, puedo hablar de una ruta arqueológica, una ruta cultural o una ruta senderista, que es hacer senderismo, hacer camino por las montañas. Puedo hablar de rutas a pie o rutas en bicicleta o incluso rutas a caballo, ¿no? Te indico el modo de qué manera voy a hacer la ruta. Bueno, hablemos de alojamiento, del lugar para vivir. Hay muchos tipos de alojamientos. Por ejemplo, el hotel, y tiene varios sinónimos. Por ejemplo, una hospedería, que es donde la gente se hospeda, se aloja. O una posada, que es algo un poquito más clásico, más antiguo. Podemos hablar de posadas en sitios más rurales. Lo mismo sucede con una fonda. Son modestos alojamientos situados en pequeños centros urbanos y hablan pues a lo mejor de complejos hoteleros que ocupan antiguos edificios y que están restaurados. Hay otros tipos de alojamiento, por ejemplo un motel de carretera, ¿no? Que es un hotel pequeño de clase media-baja que se encuentra en la carretera. O un albergue juvenil destinado a los jóvenes y donde hay varias literas en la misma habitación. Un apartahotel, que es un hotel pero con apartamentos, donde tienes pues tu cocina, tu baño y viene a ser como un apartamento costero. Una casa rural, que ahora está muy de moda en el campo con animales, o una granja, que es ya donde se trabaja, ¿no? Donde hay animales y puede haber también agricultura. Y después hay varios nombres para este concepto. Está la casería, el cortijo andaluz, etcétera, que es un lugar donde hay cultivo, tomates, etcétera, y también es como un complejo rural. Bien, una vez que hemos hecho estos términos, vamos a hablar de algunas características del léxico del turismo. Muy típicas son las colocaciones léxicas, son palabras que van íntimamente unidas. Por ejemplo, algunas indican la procedencia del turista. Yo puedo hablar de turismo exterior o interior, ¿no? En Madrid, por ejemplo, hay más turismo interior que exterior. En Barcelona hay más exterior. Los turistas son de fuera de España. O la edad. Por ejemplo, turismo juvenil, turismo de la tercera edad, etcétera. O de acceso, por donde se accede, por ejemplo, turismo marítimo, que se accede mediante el mar. O, por ejemplo, las motivaciones, como ya hemos dicho antes, turismo cultural, turismo religioso, por ejemplo, si te vas a Fátima, ¿no? O turismo gastronómico, enológico de vinos, que también es muy típico. O, por ejemplo, podemos hablar de la permanencia, si es corta o larga. Yo puedo decir turismo de corta permanencia o estancia, o turismo de larga estancia, que está más tiempo. Un fin de semana sería de corta estancia, o etcétera. Después es muy típico
las siglas, la formación de siglas, acrónimos dedicados a las organizaciones o ferias del sector. Un ejemplo es mencionar el AVE, el tren de alta velocidad, que ya se ha convertido como en un sustantivo, el AVE. Pero después, por ejemplo, podemos ver en las guías o en los folletos siglas como H, que significa hotel, o HR, hotel residencia, M de motel, ¿no? Un motel de carretera, por ejemplo, P de parador, o CV, una ciudad de vacaciones, ¿no? Que es como un gran resort. O en billetes, reservas, documentos podemos ver pues siglas de ciudades, por ejemplo NY Nueva York o BCN Barcelona, ¿no? Después tenemos préstamos de otros campos léxicos, por ejemplo es el caso de congestión. Congestión es una palabra médica, cuando estás congestionado es que no puedes respirar, que tienes mucosidad nasal, congestión nasal. Pero podemos decir en el transporte aéreo que hay congestión del tráfico aéreo, o sea que hay mucho tráfico, que seguramente tenemos que esperar. Después el paquete. Un paquete, no estamos hablando de correos, un paquete turístico. Alguien que compra un paquete turístico, pues compra a lo mejor el avión, el hotel y las actividades y forman un pack. Un paquete vacacional sería lo mismo. Después, formación de compuestos. Por ejemplo, yo puedo decir apart-hotel, que decíamos que era un hotel-apartamento. O un barco-restaurante, un barco en el que puedes comer o cenar. Por ejemplo, no sé, en París, ¿no? En el Sena puedes comer en un barco-restaurante. O un desayuno buffet, un desayuno que puedes coger todos los alimentos que estén en el buffet, etc. Después también tendríamos muchísimos extranjerismos. Muchísimos, es a lo mejor lo que más hay. Por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es un bungalow, ¿no? Un tipo de construcción de un solo piso para el alojamiento turístico. Muchas veces está en un camping. Tú puedes dormir en una tienda de campaña o en un bungalow. Un camping, pues también, ¿no? Es la acampada. Yo puedo decir que voy de campamento o de acampada, pero cuando estoy hablando de camping estoy refiriendo más a un camping cerrado que no es libre. O un check-in, por ejemplo, que es muy común para hablar del transporte aéreo, que sería la facturación del equipaje. O el duty free, que también es un término de lenguaje comercial y que habla pues de estas tiendas que están libres de impuestos y que nos las podemos encontrar en los aeropuertos, por ejemplo de colonias, de tabacos, un duty free, y no existe una palabra en español para ello. O una palabra que detestamos, que es el overbooking, ¿no? Que sería cuando una compañía vende más plazas de las que debería haber vendido. Entonces hay una sobrecontratación, una sobrereserva o sobreventa que hace que haya problemas, ¿no? A la hora de embarcar, ¿no? A lo mejor tienes que esperar otros aviones o te quedas sin el vuelo. Pues bien, todo esto lo vamos a practicar en una serie de ejercicios. He sacado unas ofertas extraídas de la web trivago.es y bueno, tendréis que hacer ejercicios a partir de ellos. Y bueno, todo este vocabulario, nos guste viajar o no, lo vamos a encontrar habitualmente. Ya sea porque miremos guías turísticas o porque viajemos o porque nos dediquemos a ello. Es un lenguaje que es constante en nuestra lengua habitual. Y bien, espero que haya resultado de interés y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.